Hola, soy Escapocón y este vídeo no es una reseña como las que suelo hacer, sino en cierto modo un vídeo de Se Busca. Ya que mis siguientes reseñas serán Guay habla de Lost Media y Sirpocón hablando de proyectos antiguos, creo que es el mejor momento para hablaros sobre una serie de YouTube que llevo buscando desde hace años y no consigo encontrar. Además han metido a Sephiroth en el Smash y es como relevante con esta serie, ya lo veréis por qué. Se trata de The Real Paper Mario 3. O al menos recuerdo que se llamaba así. The Real Paper Mario 3 es una serie de sprites creada entre 2006 y 2007. Definitivamente antes de 2008, ya que Super Paper Mario aún no había salido, o como mucho era un juego muy reciente. Trataba de cómo Mario, acompañado de Mickey Mouse, debe viajar por los mundos Disney para salvarlos de sus respectivos villanos. Sí, era prácticamente Kingdom Hearts 1, pero con Mario puesto por encima, y no tenía nada de sentido. Esto se debe a que no era una serie de animación de sprites, sino más bien una presentación de PowerPoint de imágenes estáticas con música por encima. No había diálogo, ni doblado ni en texto. Un detalle importante que destacar es que recuerdo los sprites usados por Mario y por Mickey. Mario usaba estos sprites custom creados por Old School Mario, que usan el diseño de Paper Mario pero el estilo artístico de Mario & Luigi Superstar Saga. Mickey Mouse, en cambio, usaba sprites al estilo de Kingdom Hearts Chain of Memories, pero con el traje que llevaba en Kingdom Hearts Birth by Sleep y el final secreto de Kingdom Hearts 2 Final Mix. El resto de los personajes usaban los sprites de Chain of Memories, mientras que los fondos estaban hechos con Paint. Otro aspecto destacable de esta serie es que, aparte de ser acompañados por los propios compañeros de cada mundo como en Kingdom Hearts, al creador de este vídeo seguro que le flipaba mucho eso de que Cloud acompañara a Sora en el Coliseo del Olimpo. Así que en algunos de los mundos había compañeros que no tenían nada que ver con la película original. En Agrabah se encontraban con Kirby, en el Reino de Atlántica se encontraban con Bob Esponja, y en la ciudad de Halloween se encontraban con... Ricardo. Ricardo era el original character del creador, y si mal no recuerdo se veía más o menos así. Un tipo gordo, con traje rosa, un sombrero de copa y un martillo. El nombre del creador también era Ricardo, pero seguido de una serie de números que no consigo recordar. El creador es evidentemente muy importante, no solo por The Real Paper Mario 3, sino porque también recuerdo otro vídeo de este creador llamado The Real Kingdom Hearts 3. Este era más o menos lo mismo, un extraño crossover entre Mario y Kingdom Hearts y Ricardo, hecho con una mezcla de sprites y paint. Lo que recuerdo de este vídeo que no estaba ya en Paper Mario era que Sora era el protagonista, que había diálogo, que el estilo de la serie era todo visto desde arriba y que uno de los mundos al que iban era el de Little Einsteins. Es muy probable que estos vídeos se hayan perdido con el paso del tiempo, sobre todo porque recuerdo que usaba música de películas de Disney y eso era un cebo perfecto para los dioses del copyright. Alternativamente, es simplemente difícil encontrar estos vídeos, ya que al buscar las palabras clave, simplemente te encontrarás con vídeos de Super Paper Mario o gente comentando que quiere un nuevo Paper Mario al estilo de los dos primeros. Sin embargo, quiero por lo menos encontrar otra vez al autor. Es un caso parecido al de otra serie híbrida de sprites y paint, Super Smash Bros. Z, un pastiche de Dragon Ball protagonizado por personajes del Smash, donde Pikachu y Yoshi estaban casados. Muy perturbador. El caso es que, aunque no pude volver a encontrar estos vídeos, sí pude localizar qué estaba haciendo el creador actualmente, y el contenido que tenía en su página no es muy distinto a Super Smash Bros. Z. Con Ricardo pasa lo mismo. Quiero, aunque sea, ver si tiene más vídeos que nunca pude ver. A lo mejor The Real Paper Mario 3 y The Real Kingdom Hearts 3 eran parte de una saga de vídeos donde coge terceras entregas esperadas de videojuegos para hacer las crossovers raros con Disney. ¡Oh no! Black Mesa ha conquistado todos los mundos Disney. Ahora, solo Gordon Freeman, el Pato Donald y mi original character Ricardo podrán detenerlos en The Real Half-Life 3. Y antes de terminar este vídeo me gustaría recrear una escena de estos vídeos que recuerdo a la perfección, que es cuando iban al bosque de los 100 acres. Era simplemente esta imagen, con todos los personajes de Winnie the Pooh puestos en fila, y ya está. Me hacía mucha gracia, y lo sigue haciéndolo. Espero que alguien más se acuerde de estos vídeos y pueda guiarme hasta poder encontrarlos. Con esto dicho, nos vemos.